Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido un día más a tu canal, tu casa, tu hogar, tu espacio, luz para la nación. Espero que cada uno de vosotros y vosotras en este precioso día estén bien de bien, lo mejor de lo mejor, ya que Dios nos regala un día más, un día de oportunidad, de cada día trae sus nuevas bendiciones. Así que este día aprovéchalo al máximo, claro está, para hacer el bien, para disfrutar de lo creado, ya que todas las cosas fueron creadas para nuestro deleite. Bueno, vamos a estar hoy en día, en esta semana, hablando de la parashá que nos corresponde y lo que vamos a extraer en esta parashá, en esta porción bíblica, es sumamente interesante, ya que nosotros en esta sociedad que estamos viviendo, lamentablemente, una sociedad un poco corrupta, en general, podríamos decir, en lo político, en todas las áreas, esta parashá pues nos invita a hacer un retorno, ya que sabemos que cuando vivimos descontroladamente pues podemos sufrir malas consecuencias y Dios no quiere eso. Dios primero nos advierte pues de las cosas para que nosotros no pasemos esas malas consecuencias. Bueno, la parashá que nos corresponde, vamos a estar hablando nada más y nada menos que Noé. Sí, Noé, famoso Noé. La semana anterior pueden ver en los vídeos anteriores, estuvimos hablando de la parashá desde Génesis capítulo 1 verso 1 hasta Génesis capítulo 6 verso 8, creo, si no mal me equivoco. Hoy corresponde Génesis capítulo 6 verso 9 hasta Génesis capítulo 11 verso 32. Así que esta porción es sumamente importante, ya que nos habla a cada uno de nosotros, claro está, de la vida, la moral, lo ético, lo que tenemos que practicar cada día. Así que por favor no te muevas del vídeo, vamos a estar navegando en las escrituras y vamos a extraer esos secretos que fueron escritos para nosotros, para que claro está, nosotros lo pongamos en práctica. Así que por favor no te muevas del vídeo y desde el comienzo hasta el fin toma nota, por favor, porque yo sé que va a ser un video de gran ayuda, como lo fue para mí o como lo es para mí. Yo sé que lo va a hacer para ti. Bueno, vamos a empezar a leer la parashá que corresponde. Es la parashá de Noach o de Noé. Antes de eso sabemos que Dios le dio a Noé un pacto. Sabemos que existen dos pactos. El pacto que Dios le dio a Noé y el pacto de los hijos de Israel, dados en el monte del Sinaí. Entonces, para que no pues mezclemos, ¿no? Que existen, ya hemos dicho que existen dos pactos. El pacto de Noé, los hijos de Noé, que todos somos descendientes de Noé y por lo tanto tenemos ese pacto. Otro pacto que existe, valga la redundancia, ya lo he dicho, es el pacto de Dios con los hijos de Israel, y ahí pues de esa maravillosa nación. Pero hoy nos vamos a enfocar de este pacto, nos vamos a enfocar de la torre de Babel, nos vamos a enfocar del diluvio. Dicho sea de paso, quiero también aclarar algo muy interesante, es que he estado pensando acerca del diluvio y algo que me di cuenta, no sé si vosotros también, vosotras han visto eso, y es que habla del diluvio de Noé, no habla del diluvio de la generación que estaba viviendo Noé, no habla o no dice, no está escrito del diluvio de Dios. Pero ¿por qué el diluvio de Noé? Se cree que Noé, cuando Dios le habla acerca de que haga un arca, el arca para hacerlo duró 120 años. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las personas veían a Noé construir el arca, le tenían que preguntar qué Noé estaba haciendo. ¿Por qué? Porque una embarcación tan grande no se había visto en su generación. Dicho sea de paso, pues el Titanic nada más en esta generación, y hay supuestamente barco más grande que el Titanic. Pero en el caso de Noé, en el tiempo que estaba viviendo justo, pues las personas cuando se acercaban a él le preguntaban:
Por ende, la Biblia dice que duró, vuelvo y repito, 120 años para construirse este barco, esta arca tan grande. Y las personas cuando le preguntaban, él le quería transmitir que iba a venir un diluvio y iba a llover. Se escuchaba extraño para su generación, pero eso era lo que Dios quería que él transmitiera o predicara, ¿no? Entonces, ¿por qué dice el diluvio de Noé? ¿Por qué? ¿Por qué no dice el diluvio para destruir pues las cosas que estaban haciendo mal el ser humano en aquel entonces? Porque Noé, dicen pues, algunos comentaristas dicen que Noé podía impedir este diluvio. ¿Y cómo podía Noé impedir este diluvio? Intercediendo a favor de sus generaciones. Por lo tanto, ustedes ven en las escrituras que Noé no ora por absolutamente nadie. Y esto me río porque estaba hablando con mi esposa y quedamos en esa conclusión que cuando Dios le dice a Noé que haga un arca, pues Dios quería ver esa intención de Noé, a ver si iba o no a clamar por su generación. Ustedes ven que Noé no ora absolutamente por nadie. Y eso nos enseña que nosotros, cuando Dios nos manda a hacer algo, nos dice algo en nuestro interior, o nos revela lo que va a acontecer el futuro, aquí me voy a poner un poco serio, Señor, y es que cuando hay una profecía para el futuro, ¿cuál es verdaderamente la intención de la profecía, señores? La profecía, Dios te revela algo, ¿no?, que va a acontecer en el futuro para que tú cambies tu destino o para que tú puedas interceder a favor de lo que, o en contra de lo que va a ocurrir, a favor de aquella persona o de aquella sociedad que se ha declarado para un futuro próximo un juicio severo. Entonces, cuando a ti se te revela algo, cuando a mí se me revela algo, la intención de alguna profecía, de cualquier profecía, es cambiar su destino, ¿sí? Entonces Dios le revela lo que va a acontecer después. 120 años aconteció, ustedes saben, el diluvio, es para que Noé no simplemente construyera, sino que él intercediera a favor de los suyos, claro está, a favor de él, pero también a favor de los que le rodeaban, ¿sí? Interceder. Hay otro paso que lo hizo Abraham a media, ¿no? Tenía que terminarlo, porque ahí vemos las rotaciones, ¿no?, de las asignaciones. Cuando una asignación no se cumple, viene otro y tiene que cumplir esa asignación que se le fue otorgado a aquella persona que no cumplió esa asignación. Entonces viene Abraham y se le presenta casi el mismo caso con Sodoma y Gomorra, recuerden. Pero Abraham nada más, recuerden que un varón se quedó con Abraham y dos fueron, ¿no?, a destruir Sodoma y Gomorra. Pero el que se queda con Abraham le dice: le encubriré yo lo que va a acontecer a mi siervo Abraham. De ninguna manera. Entonces, ¿qué pasó? Que este hombre le dice, o Dios le dice, el Shaddai, el Todopoderoso, le dice a Abraham: mira, yo voy a destruir. Y que Abraham empieza a interceder, pero a favor nada más de lo justo. Dice, si hubiera 50, si hubiera 40, tratando de negociar con Dios, ¿no? Y Dios dice, no, si hay 40 no lo destruyo, si hay 10 no lo destruyo. Entonces, vemos la intención de Abraham, que Abraham se inclinó simplemente por lo justo. Noé no. Pero vemos un nivel que trascendió hasta la misericordia de Dios, un nivel más elevado. ¿Y quién llegó a este nivel que nosotros tenemos que aprender mucho de él? Moisés, cuando dice la Biblia que el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, se inclinó en idolatría, y Dios dice, cuando Moisés subió al monte, Dios le dice: mira, Moisés, estoy enojado con el pueblo, por lo tanto voy a destruir este pueblo, porque son de duro servir, ¿no? No son merecedores de heredar aquella tierra prometida. No pueden entrar de esa manera. Entonces, la Biblia nos enseña que Moisés concluyó lo que Noé no hizo, lo que Abraham hizo a media, que nada más por lo justo está bien, pero Moisés fue más allá.
¿Y cómo fue más allá? Cuando él le dice a Dios, incluso, bórrame a mí del libro de la vida, dice literalmente, y sálvalo a ellos. Sálvalo a ellos, no lo destruya, porque ¿qué dirán las demás naciones de ti que tú sacaste al pueblo de Israel para destruirlo en medio del desierto? Arrepiéntete de tal cosa. El único atrevido que le dijo a Dios que se arrepienta, literalmente, claro, del mal que le iba a acontecer, que le iba a pasar. Recuerden que hay una... Elohim dicta la sentencia, ejecuta a los ángeles, ¿no?, de este juicio, y bueno, y recae sobre la tierra. Nos juzgan según nuestras acciones. El juez te va a juzgar según tus acciones. El juez no es malo, ¿no? Según mis acciones, pues me va a recaer juicio en contra, a favor. El caso es que Moisés dice, bórrame a mí y a ellos sálvalos. ¿Cuál fue el acto de bondad según vosotras y vosotras o nosotros que fue más elevado? El de Noé, que no oró por nadie. El de Abraham nada más quedó, está bien, orar por lo justo, está muy bien. O el de Moisés. ¿Cuál ustedes creen que fue el acto de bondad más grande? ¿Qué Dios esperaba de Noé? ¿Dios esperaba que simplemente hiciera un arca? Claro que sí. Pero Dios también quería ver la intención, el amor que Noé tenía por su generación. Escuchen esto, ¿por qué? Porque la Torá pues nos enseña mucho en amar nuestra generación, aún así que sean personas que hagan las cosas según nuestros ojos malas, ¿sí? Siempre el ser humano, no sé si a usted le ha pasado, a mí muchísimas veces, siempre el ser humano no tendemos a mirar las cosas negativas. Y hablaba ayer con mi esposa acerca de esto. Esto es muy peligroso porque es que nosotros siempre tendemos a mirar las cosas malas, y eso es el ojo malo, lo que las personas conocemos hoy en día como el mal de ojo. El ojo o el mal de ojo es mirar mal las cosas negativas, ¿no? Y siempre las cosas negativas como que resaltan. No sé por qué no miramos las cosas positivas del ser humano. Algo tendrá positivo. Aquellas personas que está haciendo cosas malas, algo positivo tendrá. Miremos, enfoquémonos en eso positivo de esa generación o de esta generación o de esta persona, y vamos a trascender hacia la misericordia. Porque es igual que un mantel blanco, ¿no? Y vemos una manchita roja y nos enfocamos más en la mancha roja que en el mantel en sí. En el mantel blanco, precioso, pero siempre nos vamos a enfocar, no sé por qué, somos así, en los defectos de las personas que en el afecto, ¿sí? Entonces yo creo que para mí tenemos que trabajar muchísimo en eso, corregir eso y tratar de mirar las cosas positivas, ¿no? Y reforzar esas cosas positivas para que lo negativo pueda, pues, un poco alejarse, ¿no? Entonces Noé, pues, quizás no miró lo que quizás miró Moisés, lo que quizás miró Abraham de lo justo cuando intercedió. Entonces, en sus generaciones, y aquí hago hincapié, señores, cuando dice la Biblia, varón justo, Génesis 6:9, dice lo siguiente: estas son las generaciones de Noé. Primero, Noé, varón justo, dice, era perfecto en sus generaciones. No simplemente estaba hablando de una generación, sino en las generaciones que vino antes del diluvio y después del diluvio. Era justo. Pero el caso es, vamos a hacer hincapié en la palabra justo. ¿Qué es ser justo? Una persona justo no es una persona perfecta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y aquí podemos ver un poco de controversia, cuando la Biblia dice, no hay un solo justo en esta tierra. No hay un solo justo, no hay quien haga el bien, según Pablo. Y también podemos notar que la Biblia en muchas ocasiones habla de justo, pero cuando la Biblia dice no hay un solo justo, está hablando no hay un solo justo que haga permanentemente la justicia. Porque la Biblia nos manda a nosotros a ser justos. Por ejemplo,
la Biblia, en Proverbios 24, verso 16, habla 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Quiere decir que el ser justo es una manera progresiva. Voy a ser justo de una manera no permanente, no siempre. Tendría que ser así, pero voy a ser justo de una manera progresiva. ¿Qué quiere decir de una manera progresiva? Y aquí entro también con lo que Dios le dijo en esa ocasión de Sodoma y Gomorra: ve delante de mí, sé perfecto. Sé perfecto, nadie es perfecto. ¿Por qué? Porque si fuéramos perfectos, si nosotros fuéramos perfectos, el mundo fuera perfecto y por lo tanto incluso no dependeríamos, fuéramos seres independientes de Dios. Entonces Dios, para que nosotros dependamos de su justicia, de su gracia, de su bondad, nos hizo falto. Porque si no nos hace falta a nosotros los seres humanos, ¿no? Si no permite esa falta en nosotros, somos seres independientes, y queremos ser, Dios quiere que nosotros seamos independientes. Por eso es el ser humano, ¿no? Falto. Entonces, la palabra para perfección significa una persona madura. Ve delante de mí, lo que Dios está diciendo. Camina cada día y adquiere madurez. El ser humano cada día vamos adquiriendo madurez, experiencia, tanto de lo bueno como de lo malo. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Las aras del cielo, con la ayuda de Dios, con la ayuda del cielo, pues vamos adquiriendo madurez, ¿sí? Somos seres pues perfectos. No, que cada día vamos a irnos perfeccionando. Entonces la palabra justo, vuelvo y repito, no es un ser perfecto. Va a caer, pero dice 7 veces, Dios cae el justo y Dios lo levanta. El Salmos 37, verso 29, los justos heredarán la tierra. Simplemente lo justo. Hemos dicho en videos anteriores que el justo es el fundamento de la tierra. El justo, por causa del justo, pues existe la tierra, o la tierra existe porque hay justo. Ustedes no ven que en la Biblia siempre, o en la historia, siempre hay una persona pues que quiere actuar con justicia. Siempre, ¿no? Tiene que haber un justo. ¿Para qué? Para que la tierra pueda existir literalmente, tiene que ver una persona que actúe con justicia. Si no, la tierra sería un caos. Entonces nosotros en esta parasha, lo que Dios está diciendo, te estoy llamando a actuar con justicia, pero no una justicia pues como simplemente como Noé, para ellos, para él. No, una justicia que piense también en el bienestar de los demás. Una justicia que piense también para el bienestar colectivo y el bienestar individual. Entonces, recuerden, la justicia, cuando la Biblia habla, ¿no?, que no hay un solo justo, no está hablando de que no haya en sí justo. Está hablando de que no haya una persona que actúe con justicia de una manera permanente, lineal, siempre, ¿no? 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta. Dicho sea de paso, si no hubiera justo, dice la Biblia también, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, dice que lo justo, la oración del justo puede mucho. También dice algo muy interesante acerca de lo justo, también que dice: el justo por su fe, por su emuná, vivirá, por su confianza en Dios, por su confianza en sí mismo. La palabra fe es emuná, emú, que quiere decir confianza en Dios, confianza en sí mismo, ¿sí? Entonces es muy interesante y muchas citas bíblicas podemos amanecer aquí hablando de lo justo, ¿no? Lo justo heredará la tierra para siempre, dice Salmos 37, verso 29. Lo puede ir anotando y buscándolo, ¿sí? Entonces, el plan de Dios en esta generación, en la generación de Noé, es que él tenía que interceder a favor de su generación. La generación antes del diluvio, pues era una generación perversa, depravada sexualmente. Ustedes ya pues conocen, ¿no?, la historia. Y pues tenían pues que ser también predicado. La inmoralidad hoy en día también
está haciendo pues su estrago, como en los tiempos de Noé. Entonces se daban a casar, había pues una inclinación al mal, muy arraigado al mal. Entonces sabemos que nosotros tenemos inclinación al mal e inclinación al bien. Nosotros, si no existiera la inclinación al mal, pues no existiera el libre albedrío, porque no tuvieran la opción de escoger. Y para que existiera el libre albedrío, Dios tenía que pues permitir la inclinación al mal para que nosotros escogiéramos la inclinación al bien o el camino del bien, claro está. Pero para que existiera, podríamos decir, vuelvo y repito, la libertad del escoger, hay que ver dos opciones siempre. Porque si tienes una, pues no existiera el libre albedrío. Tiene que haber dos opciones. Y en el mismo capítulo de Génesis dice que el ser humano, su corazón es más inclinado ¿a qué? Al mal, ¿no? Por eso Dios permitió la destrucción. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que escojamos voluntariamente hacer el bien. Hacer tikkun nefesh y tikkun olam, la rectificación de uno mismo y la rectificación del universo. Aportar nuestro grano de arena para que esto llegue a buen puesto. Ese es nuestro deber en esta tierra. Hacer tikkun nefesh, tikkun olam. Entonces, para seguir con este desarrollo, hemos dicho también, y ya sabemos que para estas 7, por ejemplo, mitzvot o leyes que Dios le dio a Noah, por eso muchos rabinos dicen que con los 7 leyes de Noah, pues las demás naciones pues tenemos, ¿no? Es la base de caminar, ¿no? Las bases morales de caminar, por ejemplo, con Dios. Dicen, las 7 leyes de Noah, pues son no adorar a ídolos, no blasfemar contra el nombre de Dios, no cometerá pecados sexuales, ya sabemos cuáles son ellos, algunos, no robar, no asesinar, no comer la carne de un animal vivo, establecer corte, y las 7, establecer corte de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. Y estas leyes no simplemente es por encima, tienen un trasfondo más allá, ¿no? Tienen un secreto, no simplemente, bueno, no asesinar, no agarrar pues un arma de fuego, un arma blanca, no es eso simplemente, que sí lo es, pero es más profundo. Cuando una persona está hablando de su prójimo, en contra de su prójimo, está matando a 3, según pues la interpretación que podemos dar del asesinar. Está matando a aquel que está escuchando, a aquel que está hablando y a aquel que están difamando, están matando a 3 a la vez. Entonces eso es la palabra no asesinar. Cuando yo hablo algo, cuando yo murmuro a alguien, cuando yo malcritico a alguien, cuando yo observo a alguien de una manera negativa, lo estoy matando, me estoy matando a mí mismo y estoy matando a mi generación. Entonces, esto va más profundo. Si quieren, en los comentarios vamos a estar hablando de las 7 leyes de Noah, que dicho sea de paso, son los justos de las naciones o los temerosos de Dios, conocidos mayormente como los justos o los temerosos de Dios, ¿sí? Estas leyes abarcan, son universales, no simplemente para nosotros, lo que nos conocen como Benei Noah, los hijos o los descendientes de Noah, sino también para el pueblo de Israel. Sabemos que existen, vuelvo y repito, 2 pactos, uno de Noé y otro para los hijos de Israel o de Israel. Bueno, nosotros nos corresponde este pedazo de la tarta, ¿no? Que es los 7 leyes, los 7 preceptos universales. Sí, aquel que quiere tener un espacio en el Olam Abba, tiene que dirigirse pues a estas 7 mitzvot. Bueno, quiere trascender, pues puede hacer las demás, que no está prohibido, ¿sí? Tampoco aquí quiero encerrarme simplemente en estas 7 leyes, pues si la persona que quiere ir a por más, pues puede, ¿sí? Pero está dicho, ¿no? Que estas son las 7 leyes básicas para todas las naciones del mundo. Bueno, seguimos con este gran estudio. Vamos a seguir avanzando. Y aconteció de cuando... Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Set, a Can y a Jafet.
y se corrompió la tierra delante de Dios y y estaba la tierra llena de violencia. Quizá lo que está pasando hoy en día, ¿no? Está lleno de violencia, y lo que Dios quiere que nosotros podamos, ¿no?, caminar en el camino correcto. Y esta inmoralidad es tanto depravación sexual, tanto también hablar mal contra mi prójimo y hablarme mal a mí mismo, la Shon Hara, conocido, todas esas cosas estaba pasando en ese entonces. Y hoy en día quizá está pasando todas estas depravaciones, ¿no? No respeto a mi prójimo, no me respeto a mí, no respeto absolutamente a nadie. Es lo que está pasando también hoy en día. Y lo que Dios quiere es que nosotros hagamos Teshua, un retorno hacia el camino correcto. Si no hemos atraviado, si no hemos pues perdido en el camino, que nosotros podamos hacer esta Teshuvah y hacer un retorno hacia el camino que se nos fue asignado a nuestro espíritu. Podamos caminar, ¿no?, con libertad. Entonces, hay algo también que quiero hablar acerca de la Torre de Babel, y es que la violencia era tan grande que se estaba cometiendo cuando estaban en la Torre de Babel haciendo la Torre de Babel, que lo voy a leer luego. Y es que dice el Midrash, creo, el Midrash, dice que las personas, cuando se caía su prójimo de la altura, de una altura X, caía en la Torre de Babel, dice que no lloraban. Y cuando caía un ladrillo, pues lloraban. O sea, valía más lo material que el ser humano. Eso es lo que dicen, pues, muchos sabios, ¿no? Cuando caía un ladrillo, empezaban a llorar y a lamentarse, pero cuando caía una persona, no pasa nada. Hay más personas, ¿sí? Entonces, esto es lo que está pasando, que el objeto o el sujeto se está convirtiendo en un objeto, y también está agarrando más valor lo material que el ser humano, y eso es muy peligroso, muy peligroso. La Torre debe haber en muchas teorías por qué se estaba construyendo. Dice que la mentalidad de algunos de aquellos que estaban construyendo, recuerden que cuando el diluvio pasó, los 3 hijos de Noah, pues fundaron y se fueron a diversas naciones, ¿no? Y ahí pues empiezan las 70 naciones, las principales 70 naciones y todo eso. El caso es que ellos dispusieron en su corazón hacer esta torre para llegar al cielo, ¿no? Conectar de la tierra al cielo. Y con muchos de ellos tenían la intención de hacer frente a Dios, de hacerle la guerra a Dios. Otros tenían la intención de idolatría. Otros tenían la intención de hacer una estatua piramidal, según, ¿no?, pues el poder. Recuerden, ¿no?, que la estatua piramidal, ¿no?, la jerarquía para mal, claro está. Porque hay jerarquía, necesitamos jerarquías, reyes, gobernantes, presidentes, pues que gobiernen con rectitud y con sabiduría al pueblo. Eso se necesita. Pero en el caso de la Torre de Babel, dice que estaban escogiendo, tenían en mente hacer jerarquía para que el de arriba menosprecie el de abajo, para sentirse más poderoso que el de abajo. Entonces estaban haciendo esta pirámide jerárquica, podríamos decir, para gobernar no con rectitud, sino con violencia. Para decirle y competir al otro, pues decirle: yo tengo más que tú, yo soy más poderoso que tú, lo mismo que estamos pasando hoy en día. Y el poder de la política, por eso la política significa el arte de gobernar, puede gobernar correctamente y puede gobernar una persona incorrectamente. Un político se le otorga un poder dada pues por los ciudadanos. Entonces, claro, cuando tú y yo vaya a votar, pues tengo que tener en mente que tú le estás cediendo parte de tu poder a esa persona para que te gobierne.
Entonces, es otro dato o otro estudio acerca de la política, ¿no? Y qué pienso de la política, ¿no? Cuando nosotros votamos, pues le estamos dando, ¿no? Esa autoridad firmada por nuestras manos para que esa persona haga o pueda deshacer, ¿sí? Tiene el poder, ¿no? Otorgada por nosotros mismos. Bueno, el caso es que la mentalidad de la torre de Babel, dice la Biblia, vamos a hacer una torre, ¿no? Y vamos para ser gente de renombre, gente poderosa. Cuando habla de la Biblia, gente de renombre, está hablando de gente poderosa, gente que tenían autoridad para hacer y deshacer. Puede ser para cosas buenas, para cosas malas, pero ellos en su mente estaban pensando hacer cosas malas, estaban pensando hacer una torre para pelear con Dios, muchos de ellos, y dice que Dios confundió las lenguas. ¿Por qué? Porque las intenciones estaban incorrectas, ¿no? Hay veces, ¿no?, que nosotros queremos hacer algo que está bien, pero la intención es la incorrecta. Entonces Dios dice que su lengua, pues, fueron pues cambiadas y no pudieron seguir construyendo la Torre de Babel. Entonces, en el caso de la Torre de Babel, según yo, estamos hoy en día quizás construyendo, seguir esa construcción como David, que hoy en día seguimos con esa mentalidad de construir la Torre de Babel. Cuando ustedes ven personas pues que están hablando quizás el mismo lenguaje y están peleando y está ese lenguaje trayendo división, es indicio de que estamos construyendo la Torre de Babel, ¿sí? Porque quizás estaban tratando de comunicarse. Cuando uno decía, dame un martillo, quizás el otro entendía, ¿no?, que le tiraba el martillo. Tírame el martillo. Entonces, lo que está pasando con los diálogos, con las religiones. Quizás estamos construyendo con los dogmas. Muchas personas son dogmáticas. Dicho sea de paso, no estoy en contra de la religión. La religión es necesaria porque la gente mucho habla de mal de las religiones. No, yo digo que las religiones tienen que estar, o tenemos que estar. ¿Por qué? Porque las religiones, al fin y al cabo, si ustedes ven en la historia, atrás, las religiones aportaron muchas cosas positivas. Hicieron universidades, iban los misioneros, hacían esto, lo otro, hospitales, daban estudio a aquellos pueblos analfabetos. Claro que hicieron muchas cosas malas, pero en este caso pues estamos hablando de cosas positivas. Aportan mucho, ¿no? Pero el problema de mi persona es lo dogmático, los dogmatismos, ¿no? Si yo no pienso como fulanito, o si tú no piensas como yo, pues yo te aparto, yo te aíslo y ya te va, ya sabes, para el inframundo, te mandan para el inframundo. El caso es, señores, que esto es, hay que tener mucho cuidado con el dogmatismo, no simplemente, no es con la religión, ¿no? La religión es un bien necesario, podríamos decir. Y bueno, y tiene que estar, y tenemos que convivir tanto con lo religioso, con lo no religioso, con los ateos, con los agnósticos. Lo dije bien, creo que sí. Y esas personas. Pero el lema es que estamos construyendo Torre de Babel cuando nosotros queremos imponernos sobre los demás, ¿no? Imponer nuestras ideas obligatorias sobre los demás. Y ahí está lo dogmático, ahí está el problema. Cuando yo le digo a una persona, pues estoy construyendo una torre de Babel, ¿cómo yo sé que una religión o un dogma está construyendo, una secta está construyendo torre de Babel? Cuando dicen, la verdad absoluta la tenemos nosotros, ¿no? El poder, los renombres, lo que le gusta, ¿no? La intención de estos hombres que decidieron construir la torre de Babel, los renombres y la inmoralidad, eso es lo que está en la moda, ¿no? Hablar mal, hablar groserías, eso es lo que está a la moda. Pues ahí estoy ya dando indicios, señales que estamos construyendo la Torre de Babel, esa pirámide, ¿no? Con un personaje, muchas personas pues por encima para pisotear a los demás, ¿no? Que ponen también la inmoralidad, leyes que son correctamente inmorales, podríamos decir.
muchos políticos, muchos no religiones y tal, que dan ese voto a la inmoralidad, a las leyes inmorales, a las leyes que no son éticos, que nos llevan y nos conducen cada día más a una oscuridad. Y es lo que Dios quiere, al contrario, que nosotros nos encaminemos hacia la luz. Y cada vez que nosotros nos encaminamos hacia la luz, la oscuridad pues desaparece, ¿no? Se disparce, ¿no? Entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos cada día más a lo que es la moralidad, la ética, el respeto hacia los demás y hacia el medio ambiente, porque a veces nosotros decimos, y eso lo cojo para mí, ¿no? En esta parasha me enseña también eso, a no construir esta torre de Babel, que esta torre de Babel quiere decir en contra del propósito divino para con la humanidad. Lo que hace esa torre de Babel no es unificar lo espiritual con lo material. Al contrario, lo que hace la torre de Babel es desconectar lo espiritual de lo material. El caso de Noé, según lo que puedo estudiar y lo que puedo ver, es unificar los cielos con la tierra. Ese es el objetivo de Dios, señores. El objetivo de Dios no es menospreciar la materia o menospreciar tal cosa. No, es unificar, que nosotros hagamos ese ejad, unión, ¿no? Con el Padre, lo material con lo espiritual. No es lo contrario, no endemoniar o sentirnos que la materia es algo satánico. No, 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 no. No es eso, la idea no es eso. La idea es nosotros elevar pues la materia y que haga un ejad con lo espiritual. Y esa era la asignación de Noé en este momento o en las generaciones que vivió Noé, que era justo en sus generaciones. Vuelvo y repito, quizás Noé era justo en sus generaciones, pero en otras generaciones más adelante quizás no se veía tan justo. ¿Por qué? Porque esto se va actualizando. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso, ¿sí? Vemos las 70 naciones cuando se divide y cada quien coge su rumbo. Dice que el idioma que hablaban era el idioma hebreo, el idioma santo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué Dios permitió otro idioma? Señores, es que el idioma hebreo es considerado el idioma que Dios utilizó para crear el universo. Y es algo tan santo que si se utiliza incorrectamente puede atraer malas consecuencias. Y por eso Dios, ¿qué hizo? Dios quiso reservar este idioma, reservar esta lengua santa para que las personas pues no hagan con este idioma cosas terribles, ¿sí? Es un idioma santo, un idioma sagrado y hay que respetarlo como tal. Todos los idiomas son santos, ¿no? Lo único que a veces el idioma, tanto el inglés o el castellano, el español, otros idiomas, a veces se dicen muchas malas palabras, ¿no? Y eso lo hace malo, pero en todos los idiomas no, respetándolo todos son buenos. Bueno, el caso es, salieron dispersos sobre todas las naciones, ¿no? Y ahí fueron pues creando en cada nación idolatría, hechicería, cosas malas, porque se desconectaron. Pensamientos y acciones, malas acciones que nosotros hacemos, nos desconecta completamente de lo espiritual. Y es, por ejemplo, cuando nosotros nos desconectamos de lo espiritual, el suministro se nos es cortado. El suministro espiritual. Y a veces somos nosotros mismos. Y por eso usted dirá, ¿por qué existe el hambre si Dios existe? Si Dios existe, ¿por qué existe la guerra? Si Dios creó todas las cosas y Él es perfecto, ¿por qué existe el mal? Existe el mal, existe la guerra, existe el hambre porque no hemos desconectado de esa presencia divina. Sí, por eso existe eso.
¿Por qué? Porque el ser humano nos hemos alejado de aquellos propósitos y aquellas asignaciones que tienen que fluir en esta realidad. Y con nuestras actitudes alejamos a Dios. Con nuestras actitudes, con nuestras malas actitudes, pues nos alejamos de aquella presencia que provee todas las cosas. Hay personas, por ejemplo, que dicen, yo quiero ver a Dios manifestándose en mí. Yo quiero ver a Dios y no lo puedo ver. Pero Dios, cuando Dios enseña en su Torá, cuando Dios enseña en su palabra, cada cosa que Él hizo es para que nosotros lo invitáramos, para que nosotros hiciéramos lo mismo en ese aspecto, no lo mismo como Él Todopoderoso, porque somos seres ilimitados, pero cuando yo digo que nosotros podemos ser invitadores, invitarlo a Él, no invitarlo a nuestra casa, sino invitarlo, de copiar cosas de Él. Es que si Dios fue a Abraham y él fue a visitar a los enfermos, cuando Abraham recuerde 3 días de circuncidarse, pues fue a visitar a los enfermos. ¿Qué Dios quiere que nosotros hagamos? Que invitemos eso, y nosotros tenemos que visitar a los enfermos. Si Él le dio alimento al pobre, si Él provee a los demás, nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque dice, no se ha cortado su brazo, pero cuando la palabra de Dios dice brazo, Dios no tiene brazo alguno. Dios no tiene brazo, Dios no es un ser que tiene un cuerpo, una forma en específica. Dios se manifiesta como Él quiere, pero Dios no tiene un cuerpo, Dios es incorpóreo. Entonces, ¿qué quiere dejar la Biblia cuando dice los brazos, la cara, la tal? Es que nosotros, Dios se refleje en nosotros y podamos transmitir esa misericordia, podamos transmitir esa salud, esa paz a los demás. Cuando habla de brazo, está hablando no del brazo de Dios que no se acorta, no de su misericordia, está hablando de tu brazo físico. ¿Para qué? Para que tú puedas ayudar a los demás. Cuando está hablando de boca, está hablando de no simplemente de la boca de Dios, si es un antropomorfismo, no, hablar de eso ya en teología, antropomorfismo, donde Dios coge forma de lo creado por sus manos, pero no es Dios en sí, ¿no? Porque si Dios se aleja es por algo. Pero cuando Dios dice esto, cuando Dios dice lo otro, está diciendo, yo te sembré, te puse en la tierra, en este plano, es para que tú me representes a mí y tú puedas copiar todas las cosas que yo he dicho en mi palabra, ¿no? Invita a Dios, no invitar a Dios en su casa, invitarlo, de copiarlo, de que tú puedas canalizar su palabra, de que tú puedas actuar con bondad. Dice las Escrituras, y muchos dicen, que el juicio juzga con misericordia. Cada vez que tú juzgues todo lo que tú ves, júzgalo con misericordia, porque cuando tú haces eso, Dios te juzgará a ti con misericordia. Cuando tú juzgas a otro y dictas sentencia, pues en el cielo Dios manda a buscar tu libro y en el cielo hablan de tu pecado para juzgarte también a ti. ¿Qué te parece? ¿No? Y no quiero eso, no queremos eso, ¿no? Que cuando hablamos de lo demás, cuando juzgamos para mal las cosas exteriores, cuando miramos, ahí hará los ojos negativos, cuando miramos mal, pues en el cielo también buscan nuestro libro y hablan de nuestras imperfecciones. Y si hablan de nuestras imperfecciones, quiere decir que va a venir juicio contra nosotros. Si nosotros dañamos al prójimo, me estoy dañando a mí mismo. Si daño el medio ambiente, me estoy dañando a mí mismo, porque todo está interconectado. Tú eres Adán, yo soy tú y tú eres yo. Sí, así que por favor tengamos paciencia, nos inclinemos a lo que es moral, a la ética. Trata de mirar, o tratemos de mirar, yo me voy a incluir, tratemos de mirar las cosas diferente, tratemos de pensar diferente. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento es como un imán. Imagínense, el imán atrae todo lo hierro, el pensamiento es así.
Si tu pensamiento es negativo, ángeles negativos dice que se activan y vienen y crean esta realidad. Por ejemplo, también hay otro dicho muy interesante y es dice, lo que no se piensa y lo que no se dice no existe. ¿Sí? Lo que no se dice, lo que no se piensa, por eso es que ustedes ven en las escrituras en Génesis capítulo 1 cómo Dios creó el universo y fue a través de palabras, ¿no? El medio que utilizó fue palabras, ¿sí? Entonces, si yo me vivo quejando todos los días o vivo haciendo las inmoralidades, la ética, lo que no es ético, pues voy a traer todas esas cosas, voy a despertar de los mundos superiores todas esas cosas. Entonces me va a venir nada más cosas malas. Ay, que esto es simplemente una quejabanza. Ay, que esto, que la situación está mala. Sí, está difícil. No quiero decir que no hay momentos difíciles, claro que sí, pero tratemos de distorsionar para bien, ¿no? Y cambiemos la realidad con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de ver, con nuestra manera de actuar y con nuestra manera de hablar. Entonces, si yo me vivo constantemente quejando, entonces nunca lo malo se va a disminuir o lo malo se va a debilitar. Porque ¿cómo yo puedo debilitar lo malo? ¿Cómo yo puedo debilitar la inclinación, yexerará, la inclinación al mal? Es haciendo lo bueno. Por eso Pablo dice que nosotros tenemos que vencer que el bien, el mal, perdón, con el bien. Entonces, es así, no hay otra forma, no hay otro pues requisito, es cómo podemos vencer el mal. Todos tenemos esa inclinación, yeserará, que es la inclinación al mal, y yeserató, que es la inclinación al bien. Cuando Adán y Eva accedieron al árbol del conocimiento del bien y del mal, recuerden, pues integraron eso en su corazón. Por lo tanto, ya no estaban viéndolo de afuera hacia adentro, sino que lo están viviendo desde adentro hacia afuera. Entonces, tenemos toda esa inclinación, yeserará, yeserató, inclinación buena, inclinación mala. Entonces, nosotros tenemos que decidir nuestra voluntad, no echarle la culpa, por ejemplo, simplemente hoy en día, ¿no? Buscamos un tercero siempre. No que el Satán, no que esto, no que fulanito me hizo transgredir la ley. No, eso es una decisión que yo tomé. ¿Sí? Eso es una decisión que tomé. Entonces, hay que ser responsable. Uno decir, sí, tomé esta decisión. Ahora, ¿qué me enseña esta caída? ¿Qué me enseña según este éxito, este fracaso? Que no existe en sí quizás caída o fracaso o éxito. Existe experiencia. Cada cosa que tú vives es una experiencia que la tiene que tomar por así, por ejemplo, experiencia. A ver, caí en esto. ¿Dónde tengo que reforzar? ¿No? ¿Qué amidal tengo que reforzar o qué atributo, perdón, tengo que reforzar para no volver a caer y seguir escalando? Porque esto es constantemente aprendizaje, aprendizaje. Nunca se llega, ¿no?, a una sabiduría plena mientras estemos en esta realidad. Constantemente, pues, adquirimos madurez, madurez. Como Noé. Noé no era un ser perfecto. Noé tenía que adquirir la perfección mientras iba caminando. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros mientras caminemos vayamos adquiriendo madurez. Pero para eso existe, pues, ¿no?, todo lo que me ocurre, sea llamado bueno o malo, ¿sí? Entonces, es muy interesante lo que estamos hablando, señores. Tener misericordia con los demás, a tratar de hacer justicia, tratar de hacer cada día más, sacar mi mejor ser, ¿no? Tratar de sacar mi mejor, actualizar, ¿no? Y todo eso me va a llevar, pues, cada día más al ser pleno, a la plenitud. Entonces, estamos terminando con esta parashá, que es muy interesante. Yo lo miro de esa manera. Es muy interesante la vida de Noah. Recuerden, señores, que cuando yo hablé de las profecías, cuando se te revela algo por algo que va a acontecer en un futuro, Dios no está esperando simplemente que juzguemos lo que esa persona
está haciendo, porque a veces quizás te revela lo que está haciendo otro mal, pero se te va a revelar para que tú puedas cambiar y alterar ese destino de tu persona, de tu sociedad o de tu amigo. No para que lo juzgue y para que lo maltrate, no es para eso. La profecía no se les revelaron a los profetas para eso, sino para que ellos puedan cambiar el destino de su generación para bien. Porque aquí no es yo echarle la culpa a los demás de lo que me está pasando, de lo que estás pasando, no. Es ser responsable de mis acciones. No echarle la culpa al Satán, no, es ser responsable de mis propias acciones. Que cada día yo me levante, ¿no? Y digo, voy a sacar mi mejor versión de mí mismo. Voy a colaborar, por ejemplo, con el bienestar de mi persona, de mi cuerpo, de mi alma, de mi mente, y colaborar con el bienestar colectivo. ¿Sí? Ayudar a los demás, crecer, avanzar. Entonces, esa es la idea, creo yo, ¿no? De cada uno de nosotros en este plano físico. Entonces, nada, aquí ya terminamos con las parashat. Para ello también existe la Tará, parashat, el estudio que nosotros hacemos, ¿no? Contiene su Tará, su porción de los profetas. La parashá es la porción de la Torá, o sea, la porción de los 5 libros de Moshe que escribió o dictó Moisés. Y la Tará es la porción de los profetas, ¿sí? La Tará que corresponde, para no ir y dejarlos así, ¿sí? Los profetas, ya que muchas personas pues leen también los profetas, está en Isaías 136. Está ahí Isaías 54, si no mal me equivoco, pero le voy aquí para no equivocarme. Isaías 54, sí. Ahí ustedes pueden leer la Tará, no se la voy a leer. Si quieren seguir pues con esa conexión. Y nada, ya nos veremos. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a cada uno de vosotros, empresarios. Gracias, futuros empresarios, futuras empresarias. ¿Qué más? Doctores, doctoras. Gracias. Ustedes sois seres maravillosos. Gracias, ministro. Gracias por todo, por estar ahí y escucharme. Bueno, pues nada, ya nos veremos a la próxima. Dale like, suscríbete al canal y comparte el video. Chao.